primer lugar, por el nivel de preocupación paro, porque es el nivel que más afecta a la gente de mi nivel. Creo que es la mayor preocupación para la gente, sobre todo joven como yo. Y en segundo lugar pongo la corrupción. Creo que el primero va ligado al segundo. Una sociedad con poco nivel intelectual hace que gobiernos sean corruptos, y en último lugar el terrorismo, porque creo que también está ligado a los dos anteriores. O sea, el terrorismo lo crean los gobiernos, o sea, y al final es en el último que menos me preocupa a mí personalmente. Pues primero el paro, segundo la corrupción y luego el terrorismo al final. La corrupción es lo que conlleva todo lo demás. Quiere decir, si no hubiera corrupción no habría ni paro ni terrorismo, porque todo estaría repartido igualitariamente o algo parecido. Primero la corrupción y después el paro, porque dentro del paro hay corrupción también, a menos nivel, pero hay gente que trabaja y no declara. Pero la corrupción es vital porque se gasta más en las obras y en todo lo que se hace de lo que nos puede costar tener los gastos sociales. Entonces eso es un daño. Y no me vale la ética de los partidos, lo que vale es una ley que se aplique la ley. Y luego que no haya reducción penitenciaria si no han devuelto el dinero. O sea que cuando un señor está en la cárcel por corrupción y sabe que le espera 5 años más, ese se lo piensa. La corrupción para mí es lo más grave. En cuanto al terrorismo, esto es una cosa que hay que asumir. Estamos preocupándonos de China, no estamos preocupándonos del norte de África, y a nosotros lo que nos interesa es ocuparnos de África, de Marruecos y todo el Oriente Medio y todo eso. Entonces, afortunadamente tenemos la policía nuestra que está preparada por los temas de ETA, pues ahora aprovechamos los temas de corrupción, de terrorismo. Pero bueno, el tema por este orden. Y luego me preocupa lo que viene más tarde, que es la tercera generación industrial, que va a producir muchísimo paro, porque nos estamos endeudando muchísimo y no vamos a tener flexibilidad. La primera cosa que me preocupa, sin duda, es la corrupción, por una razón muy sencilla, que si un país sigue corrupto, tiene un gobierno corrupto, todo el bienestar del país está en una situación que no es buena, evidentemente, y entre las diferentes cosas es el tema laboral. Y claro, entonces por segundo lo que más me preocupa es el paro, porque si un país está, a ver, o sea, que no me sale la palabra, lo siento, soy italiana, que si un país está dirigido por un gobierno que no funciona bien, la parte del trabajo también no está bien desarrollada, porque claro, no hay trabajo por mérito, muchas veces no hay trabajo por mérito, la economía no funciona muy bien, la gente no encuentra trabajo muy fácilmente, sobre todo los jóvenes, entonces el rate de desempleado es muy alto. Y tercero, el terrorismo, quizás que tal vez porque vivamos en un país como España, o donde la percepción también no es tan alta como en otros países europeos o como en países de origen árabes. Entonces, por eso pongo en tercer lugar el tema del terrorismo. Pero viviendo en un país occidental, para mí corrupción y paro son temas fundamentales, porque un gobierno corrupto no desarrolla bien lo que es el welfare de un país, y el welfare de un país básicamente es que las personas trabajen, estén bien, puedan disfrutar de una buena educación, de un buen sistema de salud, de un buen sistema de sanidad. Y si los ciudadanos están bien, tienen trabajo, se están atendidos a nivel de seguridad social, a nivel de sanidad, a nivel de educación, el país se desarrolla, porque somos la fuerza motriz del país. Si los ciudadanos no están bien, porque el gobierno no le pone condiciones de estar bien, entonces el país no se desarrollará nunca. Y esto es rueda a rueda, porque el desempleo luego sube, porque la gente se pone enferma, porque la gente no estudia como deberías, porque el acceso no es garantizado para todos. Entonces el bienestar, o sea, tener un gobierno que desarrolle bien su país y que trabaje para su país es lo fundamental. Primero es el paro, porque creo que todo el mundo merece las mismas oportunidades, y sin una fuente de ingresos no partimos de lo mismo, o sea que no tienen las mismas oportunidades la gente que está en el paro. Segundo es la corrupción.
La corrupción, sobre todo en este país, porque creo que se van impunemente todos, y sobre todo la corrupción política, se van impunemente todos, aquí no devuelve absolutamente a nadie nada y pasa muy poquito para lo que debería de pasar o lo que pasa en otros países. Y tercero, el terrorismo porque yo no concibo la forma de hacer justicia a una persona que se toma la venganza, porque para mí no es más que una venganza, de un pasado que él tiene todavía fresco en la memoria, pero que hace mucho tiempo que pasó, y creo que tomar esas represalias contra gente que ni siquiera lo ha vivido, pues me parece excesivo. Bueno, yo pondría el terrorismo en primer lugar porque me pongo en la situación de las víctimas y me parece que es muy duro realmente sufrir las consecuencias de ello. Luego pondría el paro. El paro es una lacra de la sociedad, es lo que desemboca en cantidad de situaciones que si no estás en ello no te das cuenta en las consecuencias que pueda tener. Y luego la corrupción es una lacra también de la sociedad que depende, o sea, está provocada por el poder. El poder es lo que desemboca en la corrupción. Pues me preocupa fundamentalmente el paro porque afecta a gran parte de la población y supone que la gente tenga problemas de alimentación, de sanidad, de educación de sus hijos, de calefacción. Me preocupa la corrupción porque creo que si hubiera menos corrupción en este país, quizá hubiera menos paro y habría más estabilidad económica. Y por último, me preocupa el terrorismo porque realmente no creo que haya una amenaza real en estos momentos de terrorismo en España, y que en cualquier caso eso es algo que se puede combatir de una forma mucho más objetiva y eficiente. Lo ordenaría como corrupción, paro y terrorismo. La corrupción, la primera fundamentalmente porque en una sociedad democrática el que los líderes estén envueltos en tramas de corrupción tan grandes y tan extensas no dice mucho ni de nosotros, ni de nuestro sistema político, ni de nuestro sistema judicial, sino los juzgan. El paro porque ahora mismo el paro está, al menos para los jóvenes, está en porcentajes que son preocupantes. Y el terrorismo, en tercer lugar, porque en realidad en Europa, en comparación con otros países, tampoco existe un riesgo tan elevado. Es cierto que existen ataques, pero son mínimos en comparación con otros países, Oriente Medio, por ejemplo. Paro, en primer lugar, terrorismo y corrupción. Porque el paro es lo que más preocupa a la ciudadanía hoy en día. Si estás en paro no piensas en otras cosas. La corrupción viene dada porque no nos movilizamos precisamente porque no podemos pensar en otra cosa. Y el terrorismo, yo creo que no lo pensamos, solo lo pensamos cuando sucede. Deberíamos de pensarlo más. Porque es igual que el PSOE y que los demás, que son gente que políticamente no se le puede juzgar y entonces hacen lo que les sale a los cojones políticamente. Porque si pudieran ser encausados por otras medidas que no fuesen las políticas, estarían todos en la cárcel, pero con 500 años de sentencia. Bueno, esto es un problema difícil. Primero, porque en España la política se ha cogido un poco como si fuera un partido de fútbol. Soy un equipo de fútbol, yo defiendo la derecha y hay gente que no sé por qué defienden a la derecha. Bueno, la derecha no tiene importancia. El problema es cuando es una derecha corrupta como la que hemos asistido al Partido Popular. Entonces, luego no hay alternativa, sobre todo en el PSOE. El PSOE que es un partido que tendría lógicamente que ser un partido bonito y atractivo, que la corrupción también le ha devorado. Entonces, el público no tiene alternativa. Y ahora surge una alternativa que es Podemos, que tampoco se define. Está bien lo que hace, pero no se define. Y Ciudadanos ni carne ni pescado, así que tenemos un lío bastante importante. Luego, es cierto que la Alianza Popular capitaliza en la lucha contra el independentismo de los otros partidos. Y esto pues también hace daño. A ver, estamos en un momento de la historia y de la política bastante peculiar, en el sentido que la gente tiene miedo de estos partidos que están naciendo porque les ve como fuerzas extremas y como antisistema.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente prefiere bien lo conocido por lo desconocido. El problema cuál es, que lo conocido en este momento es un conocido que no es completamente limpio, pero el cambio siempre asusta a las personas, cambios radicales, personas que ponen la cara y proponen cosas completamente diferentes de lo que es el sistema. O sea, que romper el sistema a la gente le da más miedo que cambiar el sistema, no romper el sistema, porque el sistema no se va a romper. Le da más miedo que enfrentarse luego a lo que es la corrupción de un partido, que es evidente, que es claro a todo el mundo. Entonces, mejor un equilibrio, por mucho que sea un equilibrio, entre comillas, sucio, que algo que sea nuevo, donde la gente se tenga que involucrar como ciudadanos activos, como ciudadanos que se tienen que tomar la rienda de su responsabilidad, la rienda de un país. Entonces, confían y apoyan en lo que siempre le ha llevado el país, pero no sé hasta qué punto esto será bueno, ¿no? Creo que el PP sigue ganando las elecciones porque tiene distintas ciudades como Madrid, Valencia, que son suyas de toda la vida, pero independientemente de eso creo que la gente, sus votantes son muy fieles, no dejan de ir nunca a votar y sin embargo la izquierda está más dividida. Más dividida y tiene menos compromiso con las urnas. Entonces, bueno, creo que esa es la gran ventaja de la derecha de este país, para desgracia de los que no lo compartimos. Pues yo creo que porque los votantes no ven con objetividad el tema de la corrupción, piensan que es algo que está intrínseco en la política española, que es algo que nos viene dado por nuestro carácter y hay un refrán español que dice que Dios nos ponga donde haya, y yo creo que gran parte de la población de determinada edad y educación lo tiene asumido. Si la gente no lo tuviera tan asumido, no podría votar nunca a un partido como el Partido Popular. Vale, el Partido Popular yo creo que sigue ganando las elecciones fundamentalmente porque se benefician del sistema electoral, lo primero. Aunque tampoco, o sea, tienen mayor porcentaje de votos, pero les beneficia porque se hacen valer mucho del discurso del miedo, de estar sobre todo creando siempre el constante enemigo en los otros y sobre todo, opinión personal, la edad de los votantes del PP y el nivel, no sé, cultural. Es que no sería, porque no tiene sentido que sigan ganando con tantos millones de votos después de todo lo que se han visto envueltos, ni que siga siendo Rajoy presidente después de verse su nombre donde se ha visto. Lo estamos permitiendo y además estamos votando a las personas que están permitiendo que siga la corrupción. Y es una vergüenza que no nos movilicemos por ello. Ya. Yo creo que sí, que la ciudadanía tiene no algo de culpa, que la ciudadanía tiene mucha culpa de lo de la corrupción. Primero, porque seguimos consintiendo que nuestros políticos sean corruptos y seguimos votándolos. Segundo, porque no denunciamos la corrupción. Y tercero, porque desde nuestra pequeña contribución seguimos potenciando y facilitando la corrupción. Por ejemplo, seguimos ofreciendo facturas con o sin IVA, seguimos pidiendo recomendaciones para saltarnos determinados trámites. Sí, yo creo que estamos potenciando la corrupción. Pues por supuesto que sí. Mientras todo lo permitamos, no nos movilicemos, esto seguirá así siempre. La corrupción está porque lo permitimos, simplemente. Creo que en cierto modo sí que hay parte de culpa de la sociedad. Al fin y al cabo somos nosotros los que los votamos y durante muchos años yo creo que la justificación ha venido más de la ciudadanía que desde los propios políticos. Cuando tú hablabas del tema de la corrupción en la calle siempre había alguien que decía si yo estuviera en ese lugar también lo haría o también lo hubiera hecho o tú no lo harías. Y era como que te miraban raro, incluso se decías pues no tengo necesidad alguna de digamos llevarme dinero de las arcas públicas. Los votantes sí tendrían responsabilidad si después de 2 elecciones han seguido votando los mismos resultados, a pesar de estar viendo todos los días en las noticias que hay tramas de corrupción y que los políticos están envueltos y que están siendo juzgados. Así que sí hay cierta responsabilidad social del resultado de la corrupción en España.